Clasificación de los circuitos integrados. Se clasifican en dos grandes grupos: los circuitos integrados analógicos, lineales, y los digitales. Los analógicos son los que trabajan con señales continuas, de infinitos valores, y los digitales trabajan con señales discretas que pueden tomar un número determinado de valores. Generalmente, por ejemplo, variar entre 0 y 1. De esta manera, mientras que los integrados analógicos operan con señales eléctricas, por ejemplo una señal senoidal, los digitales lo hacen con números. El circuito integrado analógico lineal más importante es el amplificador operacional. Bueno, un amplificador operacional es un circuito integrado lineal analógico que funciona prácticamente como un amplificador ideal. Sus características son las siguientes: ganancia en tensión muy elevada, en torno a 200.000, idealmente infinito. Impedancia de entrada muy elevada, en torno a 2 megaohmios, también idealmente infinito. Impedancia de salida prácticamente cero. Ancho de banda muy elevado, puede operar en un amplio rango de frecuencias. Idealmente es infinito, pero en la práctica disminuye según aumenta la ganancia. Internamente el operacional está constituido, como vemos aquí, por decenas de transistores y resistencias dispuestas sobre una sola plantilla de silicio, formando un circuito integrado monolítico. El amplificador operacional cuenta al menos con 5 terminales. Aquí vemos el circuito interno de un amplificador operacional 741. Vemos aquí donde está la entrada inversora, la entrada no inversora. Aquí dos terminales de offset null, V+, que es la alimentación positiva, V- alimentación negativa, y aquí la salida del operacional. ¿Vale? Vemos que tiene estos terminales en los cuales la entrada inversora se considera la entrada negativa. Su impedancia es muy elevada, idealmente infinito. Y vemos aquí que en esta simbología, esta sería la entrada inversora, la que tiene aquí un negativo. La entrada no inversora, que es la otra entrada del operacional, que es la entrada que tiene un positivo, que aquí vemos también que estaba por aquí. Bueno, pues aquí el terminal que cuenta de entrada no inversora es este. Vemos que aquí tiene el círculo por donde se empiezan a contar las patillas: patilla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La salida del operacional, que es esta, que es este terminal, ¿vale? Su impedancia es prácticamente nula. Bueno, aquí la salida está aquí. Alimentación positiva, V+, está en esta patilla. Vemos que esta era la alimentación positiva, estaba aquí, perdón. Bueno, pues para que funcione es preciso alimentar el operacional con corriente continua. En este operacional 741 la alimentación va de 5 a 18 voltios. Tenemos también aquí en esta patilla la alimentación negativa, que es esta patilla, alimentación negativa. Y aquí la alimentación negativa se puede conectar a masa o a potenciales negativos. En esta operación 741 va de -5 a -18 voltios. Luego tenemos otros terminales, que aquí los tenemos como offset null, aquí y aquí, en los que pueden emplearse para mejorar alguna de sus características o para ajustar su funcionamiento. Para funcionar se deberá alimentar el operacional a través de los terminales V+ y V-. V+ y V-. Puesto que esto siempre es así, para simplificar los esquemas eléctricos no se suelen representar dichos terminales. Aquí en este símbolo no tenemos los representados V+ y V-, utilizando por tanto un símbolo con tan solo 3 terminales: entrada inversora, entrada no inversora y salida.
tenemos que el operacional puede funcionar de dos maneras. Puede funcionar en lazo abierto y puede funcionar en lazo cerrado. El operacional puede funcionar en lazo abierto, que significa que no tiene realimentación, y el lazo cerrado sí la tiene. Cuando trabaja en lazo abierto, la tensión de salida del operacional es directamente proporcional a la ganancia del lazo abierto y a la diferencia de tensiones de sus entradas. Es decir, que la tensión de salida es igual a la ganancia de tensión del amplificador, que es la letra A, por Vp, que es la tensión en la entrada no inversora, menos Vn, que es la tensión en la entrada inversora. Entonces, a la vista de esta ecuación tenemos tres casos. Si la tensión en la entrada inversora es igual a la tensión en la entrada no inversora, pues la tensión de salida es cero. Si la tensión en la entrada no inversora es mayor que la de la inversora, la tensión de salida será positiva y muy elevada. Y si la tensión en la entrada no inversora es menor que la tensión en la entrada inversora, la tensión de salida será negativa y muy elevada. La principal aplicación de un amplificador operacional de lazo abierto es como comparador. En un comparador, la polaridad de la tensión de salida depende de qué tensión sea mayor, si la inversora o la no inversora. Y a su vez el valor de la tensión de salida dependerá de la diferencia entre las tensiones de entrada. Pero en la práctica, la tensión máxima en la salida del operacional será siempre ligeramente inferior a la tensión de alimentación. A esta tensión máxima se la conoce como tensión de saturación. Vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí estos dos amplificadores operacionales. Aquí vemos que en este primer caso, por la entrada no inversora entran 3 voltios y por la entrada inversora entra 1 voltio. Por lo tanto, por la salida, al ser mayor la tensión por la entrada no inversora, que es la entrada positiva, lo que va a salir en la salida es una tensión ligeramente inferior a la tensión positiva, a 10 voltios. Sale 9,46, que es ligeramente inferior a 10 voltios. Si fuera al revés, que la tensión por la entrada negativa, por la inversora, es mayor que por la positiva, pues saldrían en la salida, tendríamos pues aproximadamente menos 10 voltios. Aquí lo que salen es menos 10,26. O sea que al final esto es un comparador, compara las dos entradas y la que es mayor, pues saca esa tensión. Si es mayor la positiva, pues sacaría aproximadamente por la salida la tensión positiva, un poquito menos. No, perdón, aquí si es mayor la positiva, saca la positiva. Y si es mayor la negativa, pues saca aproximadamente esa tensión negativa. Luego tenemos el funcionamiento en lazo cerrado. Cuando el amplificador operacional tiene realimentación, decimos que funciona en lazo cerrado. Y en esta disposición, las dos entradas, tanto la inversora como la no inversora, tienden al mismo valor. Una ventaja de esta disposición es que es posible controlar la ganancia del circuito. El valor de la ganancia de un circuito siempre es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, Vout entre Vin. Bueno, entonces en un amplificador inversor de lazo cerrado con realimentación, como el que tenemos aquí, la ganancia es menos R sub 2, perdón, menos amplificador inversor es menos R sub 2 entre R sub 1. El signo menos
es porque la señal sale invertida. Si aquí está esta señal Vin, aquí va a salir la señal amplificada, pero invertida. Y esa amplificación es el resultado de dividir esta resistencia R2 entre R1. Luego, en un amplificador no inversor, bueno, el amplificador inversor vemos que tiene la entrada, la señal de la entrada está por la entrada inversora, por lo tanto por eso sale invertida la señal, y la entrada no inversora está conectada a masa. Bueno, la señal de salida hemos dicho que está amplificada, su polaridad es contraria a la de entrada, y en uno no inversor pues mantendría, que es este, mantendría la misma polaridad de entrada que de salida. En un amplificador no inversor vemos que aquí la señal entra por la entrada no inversora, por lo tanto esta señal no se invierte, y tenemos conectadas estas resistencias a la entrada inversora. Aquí en este amplificador la resistencia, perdón, la ganancia es 1 más R2 partido por R1. En este amplificador no inversor, la señal de entrada y de salida están en fase. Aquí tenemos este amplificador como inversor, que aquí, bueno, lo hemos dicho antes, la ganancia, controlando estas dos resistencias, sé cuál va a ser la ganancia. Bueno, la realimentación, el amplificador operacional sin realimentación es el que hemos visto antes, y cuando tiene realimentación, como ya hemos observado, es que la salida con uno de los dos de la entrada. Y ya hemos dicho que con esto lo que se consigue es que estas dos entradas tienden al mismo valor de tensión. Vale. Pues como amplificadores operacionales se pueden construir circuitos de lazo cerrado para realizar diferentes funciones, no solo amplificación. Entonces tenemos distintos ejemplos. Por ejemplo, el primero, el seguidor de tensión. El seguidor de tensión es este. Entonces esto es un caso particular de un amplificador no inversor. Vemos aquí la entrada es por la entrada no inversora y por aquí es la salida. Y la salida la uno directamente con la entrada inversora, sin ninguna resistencia. Por lo tanto, en este caso, la R2 que teníamos antes aquí sería 0 y la R1 no existe, por lo tanto sería infinito. Entonces, el resultado es que 0 entre infinito, o sea, la ganancia sería 1 más 0 entre infinito, por lo tanto, la ganancia se nos queda en 1. La ganancia se nos queda en 1. Entonces, estos seguidores se entregan a la salida la misma tensión que en la entrada, independientemente de la intensidad que demande de la carga. Se utilizan en convertidores de impedancia. Se usan como adaptadores de impedancia. Adaptadores entre etapas de amplificación conectadas en cascada. Toda la tensión pasa íntegra a la siguiente etapa amplificadora. Entonces tenemos aquí que se emplea para adaptar impedancias y lograr la máxima transferencia de potencia en algunos circuitos, si tienen ganancia en intensidad, que es la intensidad de salida entre la intensidad de entrada. Vale. Otro ejemplo de amplificador es el sumador ponderado. Es este.
Este sumador permite sumar varias señales de forma ponderada. Aquí meto varias señales, ¿vale? Y entonces le voy dando más importancia a una o a otra. Y sale por aquí pues esa suma ponderada por la salida. ¿Vale? Entonces a cada una de estas señales le doy un peso e importancia. Cada señal de entrada del sumador pasa a través de un resistor cuyo valor óhmico determina el peso de cada una, de tal manera que a menor resistencia, mayor intensidad, y entonces cuanto mayor intensidad, pues mayor importancia o peso tiene. La impedancia de entrada del operacional es muy elevada, por lo que prácticamente toda la corriente pasa por la resistencia RF. Entonces aquí la intensidad que pasa por F es V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3. Y la tensión de salida será igual a menos RF, menos la resistencia F, por V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3. Donde R1, R2 y R3 permiten ajustar la ganancia de entrada y RF la ganancia global de la operacional. Y el signo negativo se debe a que el sumador ponderado es inversor. Este sumador ponderado se emplea en mezcladores de audio y en convertidores digital analógico. Por ejemplo, aquí podemos meter en el tema de mezcladores de audio, pues yo si tengo aquí 3 instrumentos musicales, por ejemplo, le puedo dar más importancia a uno u otro. Si tuviera, por ejemplo, voz, una guitarra y una batería, pues puedo darle más importancia a la voz o a la guitarra o a una u otra en función de la resistencia que yo coloque aquí. Cuanto más baja sea la resistencia, pues más importancia le estoy dando porque pasará más intensidad. Vale. Otro amplificador es el restador. Este circuito resta las dos señales de entrada y amplifica el resultado. Se emplea en instrumentación. La tensión de salida es R2 entre R1 por V2 menos V1. Este se puede emplear, por ejemplo, para eliminar ruidos de una señal. Si yo tengo esa señal y un ruido, lo que hago es restar la señal menos el ruido. Entonces elimino el ruido y amplifico la señal sin ese ruido. Derivador. Bueno, el restador, perdón, le tenemos... El restador diferencial es este. Vale. Y luego tenemos el derivador, que es este amplificador. Derivar es hallar la variación instantánea de una magnitud en función de otra. Entonces, la tensión de salida de un circuito derivador depende de cómo varíe la señal de entrada respecto del tiempo. Cuanto más rápida es esa variación de tensión de la onda de entrada, mayor será la tensión de salida. Se usa para disparar otro componente. Vale, luego tenemos el integrador, que es este circuito, este amplificador. Bueno, pues el integrador. Integrar es sumar infinitesimalmente. Entonces la tensión de salida en un circuito integrador depende de la tensión de entrada y del tiempo transcurrido. A mayor tensión de entrada y mayor tiempo transcurrido, mayor tensión. Se usa como generador de onda triangular.